estaba también Tomás. Y luego dice que se reunió el verso 6, a más de 500 hermanos, ¿no? A la vez. Esta visita que menciona Pablo, que se apareció a más de 500 hermanos, no está detallada en la Escritura. Pablo la menciona como un hecho trascendente. Y Pablo está diciendo, vayan, pregúntenles a esas personas que vieron al Jesús resucitado. No hay un puñado de almas autoengañadas. No, hay literalmente cientos que vieron al Jesús resucitado con sus propios hijos y con sus propios ojos. Y ellos saben que Jesús se levantó de la muerte. O sea que, ¿qué es lo que está haciendo Pablo en estas menciones? Mostrando testigos de un hecho. No estaban alucinados en ninguna manera. La alucinación no puede ser efectiva de igual manera para todos. Estos 500, algunos todavía viven. Más o menos la carta a los romanos, él escribe en el año 56. Pablo muere en el año 98. Y entonces les está diciendo, aún hay testigos, para que ustedes verifiquen que es evidente el hecho de que ha resucitado. Ahora, el hecho, él va a mencionar solamente que se habían reunido en el aposento alto. Y yo pensaría que eran 120 discípulos que se habían reunido en el aposento alto de la parte de Jerusalén. Y otros estaban escondidos, porque Jesús resucitado estuvo también en Galilea. Y estando en Galilea, se reunió con ellos. Ellos sabían que Jesús había resucitado a los muertos. En ocasiones cantamos, tú me preguntas cómo Él vive. Obviamente Él vive y Él vive dentro de mi corazón. Pero miren, esa no es la mejor forma de probar que Jesús vive. Él vive porque la evidencia histórica demanda la resurrección a través de estos testigos fue un hecho. Ahora, si podemos creer cualquier cosa en la historia, podemos creer el testimonio confiable y confirmado de estos testigos oculares. A ellos no les contaron, ellos vieron a Jesús. Y miren, a través de los años ha habido muchas objeciones acerca de la resurrección de Jesús. Algunos dicen que él no murió, sí, dicen que no murió, sino que se desmayó en la cruz y que revivió en la tumba. Por favor, ya lo vimos en clase, en charla anterior, ¿no? Al sacrificio al que fue sometido. Y para confirmar su muerte, ¿qué fue lo que hicieron? Horadaron su costado. ¿Y qué fue lo que salió? Agua y sangre. Era lo último. Efectivamente, Jesús no se desmayó en la cruz. Y fue necesario que el cuerpo fuera bajado. Cuando José de Arimatea fue donde Pilato pidió el cuerpo, para que el cuerpo no quedara ahí en el aire, porque venía un día de descanso, el Shabbat, era lo que ocurría con los criminales, venían las aves y acababan con ese cuerpo muerto. Lo toman, ¿y qué es lo que hacen? Lo sepultan. ¿En dónde? Pulcro nuevo de José de Arimatea, que lo tenía para, seguramente para él. Ahora, otros dicen que él murió realmente robado. Ustedes se pueden imaginar ir y mover una piedra que pesaba unas cuantas toneladas y luego tomar el cuerpo, que era lo que había delante de la piedra. Había una guardia romana, efectivamente, y no era fácil eludir. ¿Cómo unos discípulos temerosos iban a hacer eso para robar el cuerpo? Ahora algo más. Si el cuerpo hubiera sido robado,
cuando comienzan a hablar de que Jesús resucitó, hubieran dicho, miren, aquí tenemos el cuerpo, no hablen mentiras, no hablen nada, aquí tenemos el cuerpo. Lo hubieran encontrado. Pero, ¿por qué no lo encontraron? Porque Jesús había resucitado. Jesús había resucitado. O sea que miren, sugieren que él realmente murió, pero sus seguidores, es una versión, ¿no? Eh, Sus seguidores desesperados alucinaron con su resurrección. Ya lo he mencionado, no se ve con tantas personas. En este caso, más de 500 hermanos. Unos hubieran dicho que eso no es cierto, porque no todos podían recibir el mismo tipo de alucinación. Ok, un entendimiento claro y simple de esta evidencia de la resurrección de Jesús, viendo todas estas teorías. Y hay una prueba fehaciente que a todos aquellos a los que él se presentó, ¿qué fue lo que ocurrió? Sus vidas fueron cambiadas. El Pedro que había negado a Jesús, óigalo bien, 40 días después estaba delante de una multitud diciéndoles, ustedes lo crucificaron. Pero este no quedó en la tumba. Este Jesús que fue a la cruz ha resucitado. Y nadie lo defendió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que muchos de esos que habían dicho crucifícale creyeron el testimonio de Pedro y se convirtieron. Dice que la primera iglesia fue compuesta por más de 3,000 que entendieron que algo había pasado con Pedro, que entendieron que algo había pasado con los discípulos. O sea, ellos estaban dando testimonio de que era evidente la resurrección de Jesús. Que Jesús no se había quedado en el sepulcro. Que Jesús no se había quedado como un cuerpo robado. No había evidencias de ello. Miren lo que dice nuevamente este hombre, este pastor de una iglesia en Londres, Spurgeon. Supongo, hermanos, que podremos ver a personas surgir, quienes dudarán si hubo hombres tales como Julio César por aparte. Y cuando lo hagan, cuando toda historia confiable esté por los cielos, entonces, hasta entonces, se cuestionará que se levantó de los muertos. Porque este hecho histórico, dice Spurgeon, es atestiguado por más testigos que casi cualquier otro hecho que tiene registro en la historia. Hacia esta grado se probó. ¿Por qué me detengo en esto? Porque la resurrección es un hecho. Y nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que estar fundados en este hecho verdadero, porque ahí descansa todas las verdades mismas del cristiano. Ahí descansa. Y dice, dice el pasaje, ok, Roma, Corintios, dice que después apareció a Jacobo. Bien. Apareció a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Otro que se convirtió cuando vio las evidencias. Se dice que Jacobo era Santiago, el mismo de Jesús, que posteriormente se convierte en una de las columnas de la iglesia. Y de hecho, el capítulo 15 está presidiendo el primer concilio, el concilio de Jerusalén, afirmando que Jesús había resucitado. Después a todos los apóstoles, dice el verso 8. O sea que Jacobo era este personaje que ahora se convierte en de la en el primer capítulo del libro de los Hechos, los hermanos de Jesús están entre los Hechos
1:14, por favor. Aquí en Hechos 1:14 se nos muestra esta tremenda verdad, cómo los hermanos de Jesús aparecen y cómo ellos están presentes. Dice, todos estos perseveraban, óigalo bien, unánimes en oración y ruego María, la madre de Jesús, y más. Estaban perseverando ¿dónde? En el aposento alto. Jesús, en los versos anteriores, en el 8, 9 y 10, ¿qué es lo que va a decir Jesús? A los cielos. Pero Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén, vayan a Jerusalén, porque ha de venir la promesa. Es lo que sucede posteriormente. ¿Y quiénes estaban en aquel momento? Estaba María y estaba también la madre de Jesús y estaban los hermanos de Jesús. Ok. Dice que apareció a Jacobo, apareció a todos los apóstoles. Algo significativo para hacer a un lado también la alucinación. Es que Jesús, ¿qué hecho realizó con sus discípulos? No podía darse una mera alucinación. Comer, exactamente, exactamente, comió con sus discípulos y él mismo le repartió, ¿no? Y un hecho, una persona alucinada, es una persona de carne y hueso. Y eso fue lo que ocurrió. Y eso fue lo que sucedió, que Jesús comió con sus discípulos. O sea que él efectivamente, verdaderamente había resucitado. En estas reuniones él comió con ellos, los consoló, les mandó a predicar el evangelio y les dijo que esperaran aquí en Jerusalén por el derramamiento del Espíritu Santo. Y eso duró 10 días, porque estando ellos, después de 10 días de ascendió, y después de 50 días en que él había sido sacrificado en la Pascua, el Espíritu Santo. En lo que hoy en día los cristianos denominamos ¿qué? Pentecostés. Pero más que una fiesta que para nosotros los cristianos es la celebración de la venida del Espíritu Santo, para los judíos lo siguen celebrando. Eran 50 días después de la Pascua, donde ellos celebran ¿qué? Lo dije el otro día. ¿Qué celebran? No. ¿Cómo? Ellos celebran en el Pentecostés el hecho de que recibieron la ley de Moisés, la Torá. Y eso es una celebración para ellos. La venían haciendo. Y esa fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, ellos hacían fiesta porque habían recibido la Biblia, el Antiguo Testamento, la Torá. Entonces, ellos estaban reunidos, por eso había una festividad. Y sencillamente el Espíritu Santo viene ese día. Y es Pedro el que se levanta y comienza a decirles qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha sucedido. Capítulo 2 del libro de los Hechos, para que ustedes lo investiguen después. Y miren, ¿qué es lo que viene en el verso 15? Hechos 1, perdón, 1 Corintios 15, 8. Dice, miren lo que dice. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y miren el verso que viene. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pablo dice, yo también soy testigo de que vi a un Cristo resucitado. Y no crean que después de haber perseguido yo a la iglesia, y lo va a mencionar más adelante, no crean que después de haber perseguido a la iglesia, tenía que haber un hecho evidente para que yo pudiera creer
y ahora convertirme en seguidor de la iglesia a la cual yo perseguía. Hay un elemento aquí tan importante, dice, al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Qué es un aborto? ¿Cómo? Es algo fuera de tiempo, ¿no? El aborto se da porque no ha habido todo el tiempo necesario para que ese efecto pueda haber crecido. Y dice, como un abortivo, o sea, fuera de tiempo, se me apareció a mí. Porque ya Jesús estaba en los cielos, porque Él ya había ascendido. Y como algo particular, libro de los Gálatas, capítulo 1 y 2, Pablo va a estar diciendo, Jesús se me apareció a mí. Porque después de que yo entro a Damasco y comienzo a enseñar de este Jesús que se me apareció en el camino a Damasco, sencillamente comienzan a perseguirlo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que Pablo es bajado en una canasta por la muralla. Y es bajado por esa muralla y es salvado. Y desde ese momento, ¿qué es lo que él hace? Se va para Arabia. ¿Arabia cuál? Algunos dicen que fue el monte Oreb, donde él estuvo con Jesús 3 años. Por eso dice Gálatas 1 y Gálatas 2 dice esto, ¿no? Dice, como último, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Todo esto menciona, son testigos que van a manifestar la importancia de haber visto un hecho y que no puede ser negado. O sea que el último, como un abortivo, se me apareció a mí. Y Pablo podría estar diciendo que él no tuvo un periodo de gestación, que él no estuvo con Jesús los 3 años y que fuera de tiempo viene y se le aparece a él, ¿no? Ok. O sea que miren, el testimonio acumulativo de todos estos testigos es irresistible. No solo vieron a Jesús después de su muerte, sino que lo vieron en una forma que revolucionó la misma fe de ellos y su misma confianza. ¿Recuerdan quiénes estaban en la cruz? Al pie de la cruz. María, su madre, Juan y otras de las mujeres. El único que estaba era Juan. ¿Y los otros dónde andaban? Escondidos. Y el mismo Pedro escondido y lamentando que él lo hubiera negado. ¿Y qué ocurre 50 días después? Que estos hombres temerosos y miedosos, que se habían escondido, tuvieron una experiencia ¿con quién? Con el Espíritu Santo, que les hizo recordar y entender todas las enseñanzas de Jesús. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que ellos habían visto a Jesús resucitado. No hay una narración. Algo que me impresionó cuando estaba leyendo esta temática es que no lo narran los discípulos y no hablan del hecho del momento de que Él resucita. O sea, en que ese cuerpo que está ahí muerto comienza a tomar vida y comienza a ser levantado por el Espíritu mismo de Dios, ¿no? Y comienza a ser resucitado. Las películas han presentado algo muy especial, no sé si lo han visto, que viene una luz resplandeciente y ¿qué es lo que hace? Un ángel corre la tapa de la sepultura y los soldados romanos quedan maravillados al ver ese hecho que está ocurriendo, de cómo ese cuerpo viene, toma vida y resucita, ¿no? Ahora, Pablo no menciona las apariciones de Jesús a las mujeres,
Porque también se pareció a las mujeres, ¿cierto? Perdónenme que les dé este detallito. ¿Por qué? ¿Por qué qué dice Hugo? ¿Cómo? Para que le contaran a todo el mundo y que le contaran a todo el mundo como secreto. Este es un secreto, no lo vas a contar a nadie. No, era la mejor manera de difusión. Pero ¿saben por qué Pablo no lo menciona? Porque él está mostrando pruebas evidentes. Y resulta que el testimonio de las mujeres no era considerada como prueba delante de un juicio. Y no las menciona, dice a las mujeres, como evidencia. Y probablemente es porque el testimonio de una mujer no era recibido en los tribunales de justicia. Era verdad y era buena la evidencia para los apóstoles en ese tiempo, pero no era evidencia que el mundo de esos tiempos aceptara el testimonio de una mujer. Miren, todo esto tiene que ver con evidencias de que Jesucristo efectivamente venció la muerte. Fue sepultado y se levantó del sepulcro. Pero miremos ahora cómo vamos. ¿Ya está listo el ajiaco? Verdad que hoy no tenemos ajiaco. Hoy el ajiaco es en las casitas, ¿no es cierto? ¿Ya están listas las celebraciones? Tenemos todavía algo de tiempo. Vamos a mirar el verso 9 al 11. Hasta ahora hemos visto hasta el verso 8, ¿no? Y me he tomado todo este tiempo porque si hay algo que necesita ser estudiado, algo que necesita ser documentado, algo en lo que usted debe estar firme, es que efectivamente Cristo resucitó. Para nosotros, y a veces haber nacido en un ambiente cristiano, donde culturalmente somos rotulados, entre comillas, cristianos, no es un hecho trascendente, ¿no? Sí, Cristo resucitó, pero como cristianos que hemos recibido a Cristo y nos hemos convertido a Él, necesitamos saber cuál es el fundamento de nuestra fe y entender que efectivamente Cristo resucitó. Algo más, ya lo he mencionado. De todos los fundadores de religiones, hay un sepulcro y hay unos restos que en los lugares determinados están. De Jesús, ¿qué se encuentra? Una tumba que está vacía, porque Jesús venció la muerte y resucitó. Uno de los hechos trascendentes cuando vamos a Israel y conocemos estos sitios es llegar a esa tumba y decirle, no estás aquí, Jesús, porque tú venciste la muerte, porque tú resucitaste y porque ahora vives aquí en mi corazón. Y entender que Él es el único, óigalo bien, el único que venció la muerte y que nuestra fe está fundada en ello. Miren lo que viene ahora del verso 9, 10 y 11. Vamos a mirar cómo el testimonio de Pablo de la resurrección y de la gracia en su propia vida. Es lo que va a decir, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Verso 10. Pero, increíble, ¿no? Esa manera como Pablo escribe, primero dice, no soy digno de ser apóstol, soy el más pequeño de todos, pero por la gracia de Dios. Él le da honra a quien tiene la honra. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y permítanme hacer aquí un alto. Quiero decirle que usted es lo que es. ¿Por qué? Cierre sus ojos y dígale al Señor, gracias Jesús,
porque yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Esto es maravilloso. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Y aquí Pablo va a decir, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo dice que es, y permítame, vuélvame a colocar el 9, por favor. Dice que es el más pequeño de los apóstoles, que no es digno de ser llamado apóstol, porque persiguió a la iglesia de Dios. Pablo va a sostener sus credenciales apostólicas, porque él sabía que tenía que ser respetado como un apóstol. Pero él no tenía el deseo de competir con otros apóstoles. Y miren, él no estaba buscando el título de tal vez ser el apóstol más valioso, no. Él felizmente diría, soy el más pequeño de los apóstoles. Y en efecto, Pablo creía que él no era ni siquiera digno de ser llamado apóstol, porque había perseguido a la iglesia del Señor. Ahora, para algunos, esto sería solamente hablar de una ¿qué? Sanidad espiritual, o tal vez sonaba espiritual, lo cual mostraba de pronto más orgullo que humildad, pero no, Pablo hablaba en serio. Él se consideraba a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles, porque él había perseguido a la iglesia de Dios. Pablo siempre recordaba cómo había pecado contra la iglesia de Jesús. Él sabía que había sido perdonado. Sin embargo, él recordaba lo que había hecho. Y Pablo sentía correctamente que sus pecados eran peores porque era responsable por la muerte, encarcelamiento y sufrimiento de cristianos, a quienes él había perseguido antes que su vida fuera cambiada por Jesús. Él estuvo en la lapidación de ¿quién? De Esteban. ¿Y qué es lo que dice el escrito del libro de los Hechos, capítulo 8? Dice que las ropas de aquellos que se habían quitado la ropa para lapidar a Esteban fueron colocadas delante de un joven llamado Saulo. O sea que él era el duro, ¿no? A él le estaban dando cuentas y estaban mirando la muerte de Esteban. O sea que miren, Clark, este comentarista bíblico, dice, este era literalmente verdad con referencia a ser elegido el último. Y elegido no en el número de los 12, sino como un apóstol extra. ¿Cuánto dolor se produce en algunos hombres para hacer contradecir a sí mismo al apóstol? Dice Clark. Al intentar mostrar que él era el mayor de todos los apóstoles, aunque él se llame a sí mismo el más pequeño de los apóstoles. Ok. Dice entonces en el verso siguiente, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Quiero decirles y enfatizarles nuevamente que usted es lo que es por la gracia de Dios. Y que usted todos los días debiera darle gracias a Dios por ser lo que es. Da todo el crédito a Dios por el cambio de su vida. Él era un hombre cambiado. Él era un hombre perdonado, limpiado. Él era un hombre lleno de amor, cuando antes estaba lleno de odio. Él sabía que esto no era su propio logro, sino que era la obra de la gracia de Dios en él. Y miren, la gracia que nos salva también nos cambia. Sí, la gracia cambió a Pablo. No puedo recibir la gracia de Dios sin ser cambiado por esa misma gracia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, ahora todo es hecho nuevo.
Cuando yo me encuentro con Cristo y estoy con Cristo, tengo que ser cambiado. Y si usted no ha sido cambiado, pregúntese, ¿me habré encontrado con Jesús? ¿O apenas sé algunas cosas de Él? Miren, los cambios no vienen de una sola vez. Y los cambios no están completos hasta que pasemos a la siguiente vida. Pero ciertamente seremos cambiados. Habrá un día que está próximo para llegar. Yo creo que Jesús está en la puerta de los cielos y ya descolgó su capa y está tal vez colocándosela y tal vez está diciéndole al Padre, es tiempo de ir, es tiempo de ir. Ustedes tienen que mirar los tiempos, no a raíz de lo que digan los diarios o que digan los políticos o los presidentes. Ustedes tienen que mirar esas cosas a través de la profecía. ¿Se dieron cuenta que en estos días Biden dijo, qué fue lo que dijo? No vamos a apoyar a Israel. No vamos a apoyar a Israel enviándole más armamento si ellos entran a Rafah. Quiero decirles que eso no es raro que ocurra así. ¿Y qué dijo Netanyahu? Tenemos el derecho a defendernos y vamos a protegernos, así sea, ¿qué? Solos. Quiero decirles que eso es lo que va a ocurrir. Cuando yo veo eso, ¿saben qué ocurre? Yo me alegro en mi corazón. No por esos hechos, sino porque Jesús está a las puertas de volver. Jesús está a las puertas de regresar. Sí. Y miren, Pablo sencillamente entiende que su vida fue cambiada por la gracia de Dios. Una cita más de Spurgeon, miren. Puedes ver que la marca de un hijo de Dios es por la gracia de Dios en lo que Él es. Y él plantea aquí una pregunta en el comentario que estoy citando. ¿Tú qué sabes acerca de la gracia de Dios? Y yo les quiero dejar esa pregunta. ¿Qué sabe usted acerca de la gracia de Dios? ¿Y qué sabe acerca de la gracia de Dios en su vida? Sería bueno que usted en su computador se siente y comience a escribir todo lo que ha ocurrido en la gracia misma de Dios en su vida. ¿Fruto de qué? De que Él vino como resucitado a estar con usted. Y mire lo que continúa diciendo Spurgeon. Él dice, bueno, yo voy a un lugar a alabar regularmente, pero ¿qué sé acerca de la gracia de Dios? Siempre he sido un hombre de bien, honesto, veraz y respetable. Y dirás, y dice, me alegra oír eso, pero ¿qué sabes de la gracia de Dios? Colóquelo en mayúscula. ¿Qué sé de la gracia de Dios? Esa es una faceta en la que usted debe entrar. ¿Y sabe cómo? En oración y leyendo la Biblia. Y diciéndole, quiero saber más de la gracia tuya, Señor. Y todo aquello que vaya viniendo a su mente, escríbalo, por favor. Eso lo dijo Spurgeon. Por la gracia de Dios, no solo somos lo que somos, sino que permanecemos como somos. Sí, por la gracia de Dios. Deberíamos habernos arruinado hace mucho y condenados a nosotros mismos si Cristo no nos hubiera mantenido por su gracia todopoderosa. Palabras también de este pastor inglés Spurgeon del siglo XIX. ¿Y qué continúa diciendo en el siguiente verso? Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Miren,
Antes, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Qué quiere decir Pablo? Cuando yo vivo la gracia de Dios, esa gracia no me puede dejar de manos atadas. Esa gracia opera en mí, opera en mi vida, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué manera de escribir. Soy el más pequeño de los apóstoles, pero quiero que sepan que he trabajado más que todos ellos. ¿Y saben qué estaba haciendo? No estaba siendo prepotente Pablo, estaba siendo humilde para reconocer lo que él era. Y eso es humildad, saber lo que soy y no tener un concepto más alto de mí mismo del que debo tener, pero tampoco un concepto más bajo de lo que soy. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. O sea que, aunque la gracia hizo a Pablo lo que él era, Pablo aún trabajado con gracia para que no fuera dado en vano. Me impresiona esa palabra, esa frasecita, cuando dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La gracia de Dios opera en un cambio de vida, en testimonio de vida. Pero la gracia de Dios también opera, ¿saben qué? En dar testimonio del resucitado. En decir, yo he creído en Cristo Jesús. Vive en mí y puede vivir en tu vida porque Dios te ama. Sí, esa gracia de Dios opera, cambia, transforma. Pablo no hubiera trabajado tan duro como lo hizo si la gracia de Dios no le hubiera sido dada. Pero él dice, no ha sido en vano. Y gracia, por definición, es algo que se da gratuitamente. Pero como recibimos la gracia, esta gracia ayuda a determinar cuán efectivo es el don mismo de la gracia. La gracia no es dada, y por favor esto es importante, no es dada debido a las obras pasadas, presentes o futuras o prometidas. Sin embargo, es dada ¿para qué? Para animarme a mí, para alentarme en la misión que Dios me ha entregado. ¿Sabía que usted tiene una misión que cumplir? No solo ganar plata, no solo ganar posición, no solo... No, usted tiene una misión. Y cuando usted le pregunta cuál es la gracia que yo he recibido de ti, pregúntele cuál es la misión y el propósito por el cual me tienes aquí. Que usted haya accedido a diferentes posiciones, cargos o bienes, eso tiene un propósito en las manos de Dios para su vida. Él quiere que compartamos su obra. Pablo entendió bien este principio escribiendo, porque nosotros somos colaboradores de Dios. 1 Corintios 3:9. Y miren, Pablo hace que tanto los corintios como todos aquellos a los que él ha escrito entiendan que tienen un propósito en su vida, porque para ello han recibido la gracia. 1 Corintios 3:9, por favor. Y él quiere hacerles comprender una palabrita que quiero que se lleven hoy también, fuera del hecho mismo de la resurrección. 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos ¿qué? Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea que en la medida en que usted vaya creciendo como edificio de Dios, como labranza de Dios, Él espera que usted sea, ¿qué? Un colaborador de Dios.
Un colaborador de Dios. ¿Por qué colaborador de Dios? Porque Dios quiere, óigalo bien, que usted participe de la misión de rescatar más personas que crean en que Jesús resucitó. Ok. Vamos concluyendo. Hay muchos cristianos que batallan en este punto, ¿no? Suponen que Dios tiene que hacerlo todo. O se preguntan, ¿será que yo tengo que hacer algo? Y es cierto, Dios lo hace, pero también nosotros lo hacemos. Somos colaboradores de Dios. Por eso tengo que confiar en Dios, apoyarse en Él. Y luego vaya a trabajar y trabaje tan duro como pueda. Y así es como vemos la obra de Dios cumplida. No puedo descuidar, óigalo bien, el propósito que Dios ha dado a mi vida. No puedo descuidarlo. Sí. Y si descuido mi fin del compañerismo, la gracia de Dios no cumple todo lo que podría. Y por lo tanto, sería esa gracia de Dios dada en vano. Miren lo que dice 2 Corintios 6:1. Pablo ruega que nosotros no recibimos la gracia de Dios en vano. Y él lo dice, ¿no? Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. 6:1, no 3:1, por favor. 6:1. Dice, así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Ustedes se pueden imaginar. Usted es colaborador de Cristo. Yo les he compartido en algún momento que vamos a encontrarnos con Jesús. Y la pregunta es, ven, buen siervo y fiel, sobre mucho te pondré, o sobre poco has sido fiel. Y la pregunta es, cuando me presente delante de Jesús, ¿voy a presentarme con las manos vacías? ¿O voy a decirle, Jesús, estos son los hombres, mujeres a las que yo hablé de ti y se convirtieron por medio de mi testimonio a tu presencia y creyeron en la resurrección? Un día nos vamos a presentar delante de Él, pero no nos presentemos con las manos vacías, porque Él espera que hayamos sido colaboradores suyos en esta redención. Pablo va insistiendo, ¿no? Y dice, he trabajado más que todos ellos, ¿no? Él no tiene pena de decir que trabajó más duro que cualquiera de los otros apóstoles, ¿no? Y esto no es para decir que los otros apóstoles no lo hubieran hecho. No, Pablo era alguien excepcionalmente trabajador, ¿no? Y él vuelve e insiste, volvemos a 1 Corintios 15, verso 10. Dice, Pablo era suficientemente honesto para saber y decir que él trabajó duro. Que él era también lo suficiente humilde para saber que incluso su trabajo duro era la obra de la gracia de Dios en él. Sí. Y concluyo con esto. Si le preguntáramos a Pablo, ¿trabajas duro como apóstol? Él no respondería a eso con una falsa espiritualidad. Él diría,
Yo no hago nada, todo es trabajo de la gracia de Dios. Pablo diría, puedes apostar que trabajo duro, en efecto, trabajo más duro que cualquier otro apóstol, pero entonces él no habitaría en ello, sino simplemente tendría el conocimiento interno de que todo era la obra de la gracia de Dios. Y él dice, porque, o sea, más que todos ellos, pero no todos. El verso 11, ¿qué nos dice? Se me está escapando el 11 y quiero dejar aquí con el 11. El 1 Corintios 15, 10 y el 11. El 11, por favor. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Saben qué es lo que esperaba Pablo? Que aquellos que lo escuchaban y aquellos que recibían la carta que les estaba enviando, entendieran que eran parte de la misma obra que él había estado realizando. Ya sea Pablo o alguno de los otros apóstoles que hubiera traído el mensaje, el resultado era el mismo. Ellos predicaron la resurrección de Jesús y los cristianos primitivos creyeron la resurrección de Jesús. Y miren, el verbo predicamos está en tiempo presente continuo. Y Pablo está diciendo que él y los otros apóstoles habitualmente predican este mismo mensaje. Hoy hemos visto dos cosas. Primero, las evidencias de que Cristo efectivamente resucitó. Y la segunda parte que hemos visto es cómo esa resurrección y creer en ella hace que la gracia opere en la vida de Pablo. Y es la misma gracia que puede operar en usted. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y dígale, gracias. Porque yo soy lo que soy, sencillamente por la gracia tuya, Señor. Yo soy lo que soy, porque tú, Señor, resucitaste y has venido a mi vida. Dígale gracias, porque hoy puedo descansar en que tú, Jesús, efectivamente resucitaste. En que tú, Jesús, efectivamente llevaste mis pecados a la cruz. Fuiste sepultado, pero venciste la muerte, habiendo resucitado al tercer día. Dígale gracias, porque yo soy lo que soy por tu gracia. Y dígale, permíteme entender esa gracia tuya. Saber que soy lo que soy por tu bendita gracia. Aleluya, Señor. Y dígale gracias por lo que tú me has dado. Dígale gracias porque lo que tengo también es por tu gracia. Dígale gracias por la salud que tú me has dado. Gracias por los bienes. Son tuyos y me los has dado a administrar. Dígale gracias también por la oportunidad de transferir mis diezmos o traer mi ofrenda en este día. Dígale muchas gracias, Señor. Que de lo mucho que tú me das, yo hago aparte una porción para ti, Señor. Y mientras usted va orando, los servidores van pasando con la bolsa. Pero no deje de orar, por favor.
porque usted puede seguirle diciendo, es por tu gracia, Señor. Vayan pasando con la bolsa y vaya diciéndole, gracias por haberme permitido entregar a ti la parte que te pertenece, Señor. Gracias porque lo que tengo es tuyo, Señor. Y gracias porque estoy viviendo una vida con sentido y propósito. Me inundas con justicia y amor. Mientras va sonando, Tu gracia cautivó mi entienda esta canción. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará. Sí, Tu amor no tu amor no fallará. Aleluya. Dios dio. Aleluya. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Tu esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio Dígale gracias. Hijo único, Jesús por mí. ¿Se cortó la transmisión por Facebook o no se hizo la transmisión por Facebook? Que se están escribiendo. Gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos. Gracias, Señor, por estar juntos. Gracias por entender que tú venciste la muerte, que tú resucitaste. Y que ahora por la resurrección, la gracia de Dios opera en nosotros. Bendito seas, bendito seas. Aleluya. Dígale a la persona que tiene a su lado, por la gracia de Dios, eres lo que eres. Salude a la persona que tiene a su lado y dígale, por la gracia de Dios, eres lo que eres. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga y celebren el Día de la Madre. Hijo único, Jesús por mí murió. Tu esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió. Tu esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor,